For millions of years, they dominated the land. Then, a two-legged predator invaded their world and changed it forever. Now these giants live only in our imagination. The majestic, mysterious mammoths. Las montañas Black Hills, en Dakota del Sur, son un hervidero de vida. Liebres y coyotes, antílopes y bisontes. Pero durante la última edad de hielo, hace 26.000 años, en estas colinas podía oírse el bramido de unas poderosas criaturas que ya no habitan este planeta. Los mamuts. En sus tiempos, ningún otro animal podía igualarlo en tamaño o majestuosidad. Incluso los depredadores más fieros se mantenían lejos del alcance de estos gigantes cuando los veían pastar en las ondulantes praderas. Hace 11.000 años los mamuts desaparecieron misteriosamente. Pero antes, por fortuna, la geografía de Dakota del Sur pudo conservar un significativo fragmento de su esplendor y muerte. En 1974, en un lugar llamado Hot Springs, un constructor comenzó a nivelar el suelo para construir allí una casa. Su maquinaria topó con algo inusual: huesos de algún animal y un colmillo que medía 2 metros de largo. El paleontólogo Larry Eginboud, un experto en el período que comprende la prehistoria de Norteamérica, fue invitado a visitar la zona. Impresionado por el número de huesos que se habían descubierto, Larry se apresuró a paralizar la obra. Desde entonces ha permanecido vinculado a Hot Springs. La primera vez que vine a este paraje vimos entre 4 y 6 mamuts. En su momento ya fue de por sí muy emocionante. Pero 21 años más tarde, la semana pasada, encontramos nuestro mamut número 51. Eso sí que es realmente emocionante y la historia no acaba ahí. Ahora mismo, bajo mis pies, hay por lo menos 9 metros más de profundidad de huesos de mamuts enterrados. Esta es la mayor colección del mundo de huesos de mamut de Columbia. Una especie que es familia del mamut lanudo, pero que solo se dio en Norteamérica. El mamut de Columbia, que hasta la grupa medía 4 metros de alto, más del doble de mi altura, llegaba a pesar hasta 8 toneladas de peso, el equivalente a un camión grande con toda su carga. Y no tenía una gran capa de pelo. Probablemente no era más peludo que la mayoría de los elefantes africanos y asiáticos de hoy en día. Era un animal de zonas cálidas, tenía unos colmillos grandes del mismo tamaño que los de ahora, pero más robustos, ya que utilizaba esos colmillos para cavar agujeros o tal vez para alcanzar las ramas de los árboles y cosas por el estilo. Todos los mamuts de Columbia que se encontraron en Hot Springs comparten una misma característica. Todos fueron víctimas de una trampa mortal. Hace 26.000 años una caverna subterránea se hundió y el enorme socavón se llenó de agua procedente de una fuente de agua termal. Este agujero podía parecer a simple vista una poza cualquiera, pero tenía 20 metros de profundidad, un escalón traicionero y paredes resbaladizas. En aquellos tiempos la exuberante hierba ocultaba estos peligros, atrayendo a los mamuts hacia la muerte. Puede ser que algunos se lanzaran a la poza, otros tal vez tropezaron al borde del agua. En cualquier caso era solo un viaje de ida. Incapaces de escalar las resbaladizas paredes, estas inmensas bestias se ahogaron o murieron de hambre. Con el tiempo esta espectacular poza se secó cuando una de las paredes se derrumbó provocando la lenta caída de sedimento que poco a poco fue llenando la fosa. Varias capas de residuos de hasta casi 1 metro de espesor separaban los esqueletos
no solo en el espacio, sino también en el tiempo, permitiendo que Eginbode calculara a grosso modo la cronología de la zona. Estaríamos hablando al menos de 100 mamuts que murieron en un periodo de tiempo comprendido entre 700 y 750 años. Puede que uno cada década, o tal vez dos, ya que es posible que alguno intentase ayudar a su compañero y cayese al foso también. La historia de Hot Springs parecía bastante creíble hasta que los huesos revelaron un último dato. Casi todas las víctimas de la fosa eran machos jóvenes que comenzaban su vida adulta. Solo con los fósiles no puede explicarse esta tendencia. Pero a 9.000 kilómetros, todo un continente de distancia, vive un gigante que puede ayudar a los científicos a resolver este misterio. Los mamuts ya no caminan por la tierra, pero algunos de sus familiares sí lo hacen. La asombrosa semejanza entre los elefantes y los mamuts procede de estrechos lazos familiares. Para el paleontólogo Gary Haynes de la Universidad de Nevada, los huesos de elefante proporcionan los puntos de referencia anatómicos. El tamaño y la madurez de sus dientes son un indicador de su edad. El sexo se puede determinar por la forma de los huesos pélvicos. Haynes aplica estos indicadores a los huesos de mamut. De esta forma puede recopilarse las estadísticas vitales de un animal que murió hace miles de años. Pero solo con estos detalles no se puede devolver la vida a esos huesos milenarios. Para estudiar a los mamuts solo tenemos huesos y dientes, pero podemos comprender su comportamiento a base de observar a dos parientes cercanos, el elefante africano y el elefante asiático. Podemos estudiar su comportamiento social, su estructura social y también aprender mucho de cómo vivieron y murieron los mamuts. Los mamuts y los elefantes comparten un antepasado común que surgió en África. Hace como unos 5 millones de años que sus lazos sanguíneos se rompieron. Esta herencia común significa que los elefantes nos pueden proporcionar un reflejo fiel de esos parientes que desaparecieron hace mucho tiempo. Como los elefantes, el mamut de Columbia era herbívoro y probablemente pasaba gran parte de su tiempo en busca de vegetación. Su inmensa masa corporal necesitaba 350 kilos de comida diariamente. La asombrosa cantidad de 152.000 calorías y acompañadas de 150 litros de agua. La estructura social de los mamuts era probablemente matriarcal, basada en grupos de 10 o más hembras emparentadas y su descendencia. Las hembras jóvenes permanecían con el grupo, pero en cuanto los machos jóvenes alcanzaban su madurez sexual, a los 10 años de edad, se independizaban para explorar el entorno por sí mismos. Liberados entonces de sus obligaciones familiares, estos jóvenes adolescentes eran aventureros e inexpertos. Eran por lo tanto víctimas fáciles de una trampa mortal como la fosa de Hot Springs. Solo un macho inmaduro se abalanzaría sin pensar en el agua cristalina. En las manadas mixtas, las hembras prevendrían a los jóvenes de zambullirse en la poza, pero los machos jóvenes que vivían por su cuenta no tenían a otros animales interfiriendo en sus vidas y seguramente caerían en este tipo de trampa continuamente sin posibilidad de salir. La experiencia y el instinto maternal salvó a la mayoría de mamuts del peligro que suponía Hot Springs en Dakota del Sur hace 26.000 años. La abundancia de víctimas jóvenes que resultaban ser machos cobra ahora un nuevo sentido. Pero una tragedia aún mayor permanece sin ser resuelta. El mamut de Columbia se extinguió. Este mero hecho alimenta una de las pasiones más duraderas de Larry Eginbode.
Este mamut solo se encuentra en Norteamérica y es aquí donde empezamos a encontrar algunas respuestas a la incógnita de cómo vivió y murió este animal y puede que incluso cuáles fueron las causas de su extinción. Egginbout tiene la esperanza de descubrir por qué los mamuts desaparecieron de repente hace 11.000 años. La búsqueda de respuestas le llevará a un lugar distinto, a una isla remota y desolada, donde las fuerzas de la evolución dieron un giro inesperado. A 50 kilómetros de la costa de California, el paleontólogo Larry Egginbout busca pistas sobre la extinción del mamut. La pequeña isla de Santa Rosa, que forma parte de un parque nacional, alberga poco más que algunos pájaros y una pequeña colonia de focas. Pero en 1994 un equipo de geólogos hallaron una colección de huesos de un gran animal esparcidos por la costa de la isla. Egginbout voló hasta allí. Identificó los huesos como el esqueleto más completo jamás encontrado de un mamut enano. Esta especie tan poco usual fue descubierta hace un siglo a partir de huesos aislados, pero durante décadas se le prestó muy poca atención científica. Hoy, Egginbout regresa a Santa Rosa para investigar a estas extrañas criaturas. Don, voy a echar un vistazo por esa ladera. De acuerdo. ¿Es por ahí por donde decías que estaba ese colmillo? Sí, estaba por aquí, por estas marcas. Creo que ya puedo verlo. Acompañado por el arqueólogo del parque Don Morris, Egginbout espera poder localizar los restos de un mamut enano. Su objetivo es comprender cómo evolucionaron estos mamuts en miniatura y por qué desaparecieron. Sí. Ahí está. Sí, se puede apreciar toda la circunferencia. Sí. No nos queda mucho tiempo, va a empezar a subir la marea. Sí, aquí siempre es así. A principios de la temporada, Don Morris localizó un pequeño destello blanco entremezclado con los sedimentos de este terraplén. Tras una cuidadosa excavación y después de apartar la tierra suelta, apareció un tesoro. Lo que tenemos aquí es un colmillo, que sin lugar a dudas, debido a su diámetro, pertenece a un mamut enano. Vamos a intentar liberarlo algo más para ver cuánto mide y en qué estado se encuentra. Si es corto, no será tan difícil de sacar. Los mamuts enanos se parecen en casi todo a los mamuts de Columbia, excepto en el tamaño. Probablemente no alcanzaban los 2 metros de altura hasta la grupa, menos de la mitad de la altura que tiene el mamut de Columbia. El peso estimado sería simplemente de 1 tonelada, que lo hace palidecer ante las 8 toneladas que pesa su pariente de tamaño superior. Por aquí es más grueso, debería ser suficiente con una de esas tejas. Sí. Pieza a pieza, Egginbout consigue reconstruir los misteriosos orígenes del mamut enano. Egginbout piensa que sus antepasados eran los mamuts de Columbia, que vivían en la costa californiana. Hace unos 20.000 años, una catástrofe natural, puede que un incendio o quizá una prolongada sequía, destruyó los pastos. Los niveles del mar estaban más bajos, dejando a Santa Rosa a tan solo 10 kilómetros de distancia del continente. La brisa del mar transportaba hasta los hambrientos mamuts el aroma de su vegetación. La cuestión era nadar o morir de hambre. Los mamuts siguieron su olfato. El viaje que hicieron los mamuts hace 20.000 años debió de ser muy traumático. La aridez del continente fue la causa que les obligó a echarse al mar y actuar como un submarino nuclear con una forma de respirar bajo el agua muy peculiar. De hecho, esa forma de respirar era también su sentido de la orientación, ya que de ese modo podían oler la vegetación y aunque no vieran la isla podían nadar hasta ella. Los mamuts llegaron a la costa de una isla que no tiene nada que ver con la que es hoy. Hace 20.000 años, Santa Rosa estaba cubierta de una exuberante vegetación y densos bosques. Para los mamuts, esto era el paraíso. Era su nuevo hogar. Borraron de su memoria cualquier recuerdo del continente. Pero entonces el mundo empezó a cambiar.
Hace 11.000 años, la edad del hielo llegaba a su fin. Los casquetes polares comenzaron a derretirse. Subió el nivel del mar. El agua cubrió implacablemente el 70% de la superficie de Santa Rosa, reduciendo la isla a su aspecto actual. Las investigaciones de Eginbout reflejan que los recursos alimentarios de la isla se redujeron drásticamente. Los mamuts más pequeños necesitaban menor cantidad de comida y por ello fueron favorecidos por la selección natural. En tan solo 9.000 años, lo que pudo haber sido una raza de gigantes de 4 metros de altura fue gradualmente evolucionando hasta convertirse en una colonia de enanos que finalmente acabó muriendo. Pero no solo se encuentran mamuts menguantes exclusivamente en Santa Rosa. En la costa norte de la isla de Wrangel, los paleontólogos han encontrado los restos de un mamut lanudo enano, un caso de evolución paralela. Las investigaciones revelan que estos mamuts enanos se agarraron a la vida hace 4.000 años. Pero en el resto de los continentes del planeta, los mamuts desaparecieron mucho antes. A medida que el clima se iba templando, las praderas que sostenían a estas grandes bestias dieron paso a bosques en el sur y a una tundra sin árboles en el norte. Hace unos 10.000 años, tanto el mamut de Columbia como el mamut enano se extinguieron. El mundo cambió por completo hacia el final de la edad del hielo. Puede que los mamuts no se adaptaran, o que los factores desencadenantes de su triste suerte no fueran de origen climático. Hay otra teoría que culpa a un depredador de 2 piernas armado de astucia y de herramientas de piedra. Los mamuts se instalaron en Norteamérica hace medio millón de años y comenzaron a desaparecer poco después de que estos nuevos seres llegaran al continente hace 11.000 años. Siguiendo la misma ruta que los mamuts recorrieron miles de años antes, una oleada humana penetró en el Nuevo Mundo, cruzando por una franja de tierra que unía Asia a Norteamérica. Estos primeros americanos fueron llamados los Clovi, en honor al pueblo de Nuevo México, donde fueron encontradas por primera vez sus características herramientas. Se han desenterrado puntas de lanza Clovi afiladas como cuchillas en una docena de localizaciones que estaban relacionadas con restos de mamuts. Las pruebas son irrefutables según el paleontólogo Paul Martin de la Universidad de Arizona. Estas puntas Clovi han sido halladas en varios lugares de todo el país y en alguna ocasión se han encontrado junto a huesos de mamut e incluso con huesos de mamut tallados. Esto podría ser el nexo de unión entre, por una parte, el descubrimiento de América, la llegada de personas a los que llamamos los cazadores Clovis y la desaparición de estos inmensos animales, el más grande de todos, el mamut. Todo esto ocurrió miles de años antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo. Podía parecer que unos cuantos grupos de cazadores Clovis, armados solamente con herramientas de piedra, eran una amenaza menor para una especie que dominaba el continente. Pero los mamuts no habían sido cazados antes y es muy posible que fueran una presa fácil. Puede que los cazadores no mataran a todos los mamuts, pero sí los suficientes como para reducir considerablemente su tasa de natalidad. Este argumento explicaría la desaparición del mamut lanudo. En Eurasia cohabitaron con los humanos casi medio millón de años. Pero hace 11.000 años la población humana estaba en pleno proceso de expansión. Puede que la caza aumentara de una forma drástica. Son pocos los que discrepan de que fueran los humanos quienes mataran a los mamuts para obtener comida y materias primas. Pero aún así, hay expertos que mantienen la teoría de que el culpable de la desaparición de los mamuts fue el cambio climático. Tal vez sea demasiado doloroso considerar la idea de que nuestros antepasados aniquilaron a estos pacíficos gigantes.
Creo que somos reticentes a asumir la posibilidad de que los pobladores prehistóricos hicieran algo tan increíblemente destructivo con la naturaleza, con la vida salvaje. Pero no creo que debamos descartar la posibilidad de que hace miles de años, quizás debido a una circunstancia inusual, los pobladores prehistóricos exterminaran al mamut. Puede que después de todo, lo único que hicieron los humanos fue inclinar la balanza en detrimento de un animal que ya estaba al borde de la extinción a causa del cambio climático. Puede que nunca lo sepamos. Hace solo 11.000 años, un momento fugaz en términos evolutivos, los mamuts eran los amos del planeta. Puede que lo que más entristezca a Larry Eggenbaugh sea su proximidad en el tiempo. Este es un animal de la edad del hielo con el que nosotros coexistimos hasta hace relativamente poco. La gente llegó a vivir con los mamuts. Cuando hablamos de dinosaurios, solo en los tebeos llegaron a convivir con personas, pero nosotros llegamos a coexistir con los mamuts y ahora han desaparecido. Creo que toda la culpa fue nuestra. Su carne nos alimentaba. Sus pieles nos daban calor. Su impresionante estatura ha inspirado leyendas. Aunque hayan desaparecido a solo unos pasos de la edad moderna, ellos ayudaron a nuestra especie a traspasar ese umbral. Los mamuts son parte de nuestra historia. Mientras intentamos desenmascarar el misterio de su destino, deberíamos aprender una lección sobre nosotros mismos.